Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí lo escuchamos. Sí, te escuchamos, Andrés. Buenas tardes. Buenas Perfecto, tardes. listo. Entonces, vamos a iniciar, ¿listo? Por favor, cerramos los micrófonos, qué pena. Listo, entonces, bienvenidos a todos. Antes de iniciar la exposición a cargo de tres profesores de Colombia, voy a presentar una sucinta, eh, digámoslo así, que hoja de vida de cada uno de los ponentes, ¿vale? En primer lugar, tenemos la participación del profesor Luis Recalde, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle por más de 35 años. Sus líneas de investigación son la historia de las matemáticas y la educación matemática. También es profesor de física en esta universidad. Ha escrito dos libros, uno sobre teoría de funciones de Baire y otro sobre lectura de historia de las matemáticas. Del mismo modo, también ha hecho publicaciones en torno a temas que oscilan en historia de las matemáticas. Eso por un lado. Nuestra siguiente ponente es la profesora Marta Bobadilla, es docente titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Cauca, es matemática de la Universidad de Antioquia, con maestría en ciencias de las matemáticas y doctor en educación matemática de la Universidad del Valle. Es miembro del grupo de investigación en educación matemática de la Universidad del Cauca y del grupo de historia de las matemáticas de esta universidad. Sus líneas de investigación claramente son historia de las matemáticas y educación matemática. Finalmente nos acompaña el profesor Andrés Chávez Beltrán, que es matemático y magíster en ciencias de las matemáticas de la Universidad del Valle y doctor en historia de las ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nariño, en donde ha dirigido trabajos de grado en torno a historia de las matemáticas y también ha sido evaluador de tesis tanto de maestría como de doctorado. Y actualmente es miembro del grupo de investigación CESCA, una línea de estudio de investigación de historia y epistemología de las matemáticas y también tiene algunos intereses en educación matemática. ¿M? Bueno, ese sería en torno a la presentación de nuestros tres ponentes y les doy el uso de la palabra, ¿vale? Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas las integrantes, los asistentes. Para nosotros, los integrantes del grupo de Historia de la Matemática, les cuento que la verdad es que es un honor y un placer participar en este tipo de eventos porque entendemos que son actividades que la verdad que hacen que se construya comunidad académica y en particular de la filosofía e historia de las matemáticas, pues porque a veces en los grupos y en las universidades hacemos este tipo de actividad, pero lo hacemos de manera como aislada. Entonces es muy importante que creemos vínculos a trabajar pues para recuperar algunas ideas autóctonas, pues que nos ayuden como en la construcción de unos pensamientos que sean originales, que no solamente sigan la corriente eurocentrista, por ejemplo, sino también que tengan en cuenta el entorno cultural, las cosmovisiones, pues las tradiciones, este tipo de elementos que son tan importantes, pero que a veces los olvidamos por estar sumidos en la academia tradicional. Eh, Me acompaña Andrés Chávez, otro de los integrantes del grupo Historia de la Matemática, y también eh, me iba a acompañar la profesora Marta Bobadilla, pero ella tuvo un problema porque se le fue la voz
desde hace algunos días intentó hasta última hora de reponerse, pero la voz no le ayudó. Entonces, voy a pasar a la presentación del libro. El libro se llama El desarrollo histórico, el análisis y la teoría de funciones, conjuntos, medida, derivada integral. Aquí aparecen en realidad somos como 8 autores, pero nosotros somos los editores. Luis Recalde, Marta Badilla y Andrés Chávez, de 3 universidades. Es un libro interinstitucional, porque el grupo de la historia de las matemáticas, que les voy a hablar ahora un poco de ello, es interinstitucional también, y está compuesto, tiene integrantes de estas 3 universidades y de otras universidades también del país. Y quisiera dar un poco el grupo de historia de las matemáticas, pues que me parece que es importante para entender un poquito la reflexión que se hace en el texto, que es una parte del tipo de investigación que hacemos en el grupo de historia. El grupo está conformado por estudiantes, profesores de las 3 universidades, de la Universidad del Valle, de la Universidad del Cauca y de la Universidad de Nariño. Y venimos trabajando en conjunto desde, yo creo que más de 20, aquí coloqué más de 20 años, pero pueden ser más de unos 30 años más o menos, 20 años tirando a 30, no a 20. Es interesante esto porque las actividades que hacemos, ya les voy a comentar un poco más, tienen que ver con seminarios, eventos, escritura de artículos en conjunto y libros también. De hecho, este libro es un producto justamente de algunas indagaciones que se han hecho al interior del grupo, en seminarios, en cursos, en eventos, en exposiciones, en proyectos de investigación, en tesis de pregrado, de maestría y de doctorado. Son básicamente productos que hemos hecho también con nuestros estudiantes. Lo que pasa es que la historia del libro es un poquito larga porque venimos básicamente desde un periodo como de 3, Andrés me corregirá, pero creo que son 3 largos años, tal vez más. Y nuestro estudiante, los otros coautores, que antes eran estudiantes, ahora ya están graduados, se han graduado en maestría y en doctorado incluso. Entonces, en general, este proceso es un poco arduo, pero la verdad es que vale la pena, porque generalmente en la línea epistemológica que en la que está inscrito este libro, línea epistemológica, quiere decir, pues bueno, tiene que ver con desarrollo conceptual, en desarrollo de ideas, en la manera como se ha ido forjando básicamente 3 ramas de la matemática, que son el análisis funcional, la teoría de funciones y el análisis clásico, que a veces se confunden porque tienen muchos puntos en común. Entonces, este libro, pues, tiene esas características, que es un producto colectivo, pero también quiero decirles que no solamente en el grupo trabajamos la línea de historia y epistemología, que sería la primera que aparece ahí en esta diapositiva, sino también trabajamos historia y enseñanza de las matemáticas, historia social de las matemáticas, fundamentos de las matemáticas, enseñanza de las matemáticas, etnomatemática. La historia de epistemología, pues, tiende a dar cuenta de desarrollos conceptuales, de por qué las teorías se han instalado en el medio académico de la manera como se han instalado, ¿no? Encontrarle una razón de ser. Ahorita en la presentación, uno de los profes hablaba de este punto que me pareció muy importante, porque en la medida que nosotros entendamos la dinámica de construcción de las teorías, así mismo vamos a poder hacer propuestas metodológicas y conceptuales, es decir, construir teoría, porque América Latina en este momento está muy a la saga de ser pionero en construir paradigmas de historia, no solamente de historia de las matemáticas, sino historia de todas las ciencias. Básicamente nos plegamos
a los protocolos de los países europeos. Existe un eurocentrismo pues muy marcado que nosotros lo seguimos pues al pie de la letra en general. Entonces, esta línea de historia de epistemología apunta al hecho de que uno conociendo más o menos, conociendo, bueno, no más o menos, yo creo que esa profundidad, la forma como se han desarrollado las teorías, de cómo los paradigmas se han instalado en las comunidades y en las culturas, nosotros también podemos construir paradigmas propios. Entonces, esta parte es muy importante, es básica, no solamente por el aspecto académico de entender la matemática como disciplina científica o como un conjunto de técnicas, sino también para poder tener un carácter contestatario, pues, para tener una propuesta contestataria ante ese tipo de propuestas. Porque obviamente, al nosotros ser de unos entornos culturales diferentes a los europeos, tenemos otras propuestas distintas, tenemos otras idiosincrasias, sin desconocer obviamente que tenemos vínculos como especie, eso pues no lo podemos negar. La historia, la otra parte que es historia de enseñanza de la matemática es bastante importante porque se ha demostrado que la historia de las matemáticas puede aportar grandes ideas en el aspecto en el aula de clase, como práctica en los protocolos de enseñanza y aprendizaje. Es mejor hablar de enseñanza y aprendizaje especialmente, en primer lugar, porque hace que, que nuestros estudiantes entiendan desarrollo conceptual. Y en segundo lugar, porque la historia de la matemática pues, se ha mostrado como una potente herramienta para poder identificar obstáculos epistemológicos. A mí me parece que es un potencial grandísimo la idea de poder identificar obstáculos epistemológicos. Muchas veces los estudiantes piensan que los problemas que tienen en el aprendizaje de la matemática lo tienen por problemas personales, problemas individuales. Resulta que esta parte de la historia de la matemática, en el sentido de, perdón, de, de la identificación de obstáculos, que tiene que ver con la idea de que los saberes antiguos obstaculizan los nuevos saberes. Entonces, identificar qué saberes antiguos nos obstaculizan el aprendizaje del álgebra, por ejemplo, de la aritmética, de la geometría. Eso es muy importante, porque así podemos tener pauta a los docentes para poder construir estrategias didácticas de tal suerte que incluso podamos impulsar esa actividad con los estudiantes, porque ellos sienten que tienen problemas individuales y es un problema del saber. La historia social de la ciencia, de las matemáticas, de la ciencia en general y de las matemáticas en particular, apunta, junto con la primera parte de historia de epistemología de las matemáticas, a que la matemática no es una disciplina que podemos llamar objetiva. Depende de las comunidades matemáticas, de las idiosincrasias, de las ideologías imperantes. Y nosotros trabajamos algo que es las ideologías de poder. La matemática se mueve bajo unas circunstancias determinadas y unas ideologías determinadas, de tal suerte que sus paradigmas son muy congruentes con las ideologías de poder que se establecen a nivel incluso del epicentro, que es Europa, por ejemplo. Entonces, ahí hay una buena, me parece una buena beta de investigación porque nos obliga a repensar la actividad matemática, no como algo de unos individuos, de unos genios, de unos adelantados, pues, sino que es un producto social, la matemática como un producto social, como un constructo histórico. La matemática es un constructo histórico y ha sido delineada, construida por comunidades matemáticas, no por individuos. Los individuos pertenecen a comunidades que hacen parte de colectivos que trabajan con paradigmas determinados y pueden romperlos en un momento determinado, pero la matemática no es un producto individual. De hecho, el conocimiento no es algo que se hace individualmente. Los seres humanos conocemos y aprendemos colectivamente, aprendemos con los otros, nadie aprende individualmente.
Nadie se levanta por la mañana. Cantor no se levantó por la mañana y dijo, voy a construir la teoría de transfinitos, de conjuntos infinitos. La historia de la matemática, la historia social y la historia epistemológica nos muestra que ha habido todo un proceso que tiene que ver no solamente con los elementos claves de la disciplina, sino también con convencer a las comunidades que los desarrollos que se está efectuando efectivamente pueden aceptarse como tales. Es famosa justamente la querella entre Kronecker, por ejemplo, y Cantor, cuando Cantor construye los conjuntos transfinitos, y Kronecker, que era como el jefe de las editoriales, se niega a publicarle. Seguramente si Cantor no se hubiera ido donde Mitta Leffler, por ejemplo, donde otros editores, porque Cantor es un tipo que se rebuscaba mucho en Francia, por ejemplo, y en otras revistas donde el jefe editor no era Kronecker, tal vez no tendríamos teoría de conjuntos. Y seguramente mucha teoría la hemos perdido justamente porque los que ostentan el poder pues no aceptan los resultados. El otro ejemplo clásico es el de Galois. Galois le entregó las memorias, la memoria de la teoría de la álgebra moderna, teoría de grupos, de la solución de los grupos de Galois justamente, a Cauchy, pero Cauchy en principio lo tiró por allá, lo tiró y lo dejó olvidado. Después dijo que es que él ya había hecho eso, pues. Cauchy, Luis Agustín Cauchy, era reconocido como el matemático pues, más importante de este periodo de la Francia, de principios del siglo XIX. Bueno, aquí hablar sobre ese tipo de elementos sociológicos que han incidido tanto en el desarrollo de la matemática, seguramente nos llevaría mucho tiempo. Volveremos tal vez en otra parte y tal vez Gabriela, una compañera del grupo, va a hablar un poco de eso más adelante en otra charla. La otra línea es fundamentos de la matemática. Los fundamentos de la matemática básicamente funciona con tres líneas de desarrollo. Están la matemática pura, la matemática de fundamentación y la matemática de aproximación. La matemática pura, pues aquella que se basa en el modelo hipotético deductivo, que es el álgebra, el análisis, la geometría. Esas disciplinas nos interesan por reflexionar sobre lo que hacen, sino que sacan el método y lo utilizan. En cambio, hay otras disciplinas como la teoría de conjuntos, la teoría de categorías, la historia de la matemática, que se pregunta sobre las teorías, podríamos decirlo en términos filosóficos, cómo circula la verdad en las teorías matemáticas, o si son verdaderas, o en qué sentido son verdaderas, y en qué sentido son relativas, obviamente. De los fundamentos de la matemática da la clave en por qué la matemática funciona como funciona. La teoría de aproximación creo que es una de las teorías que goza más de prestigio porque apunta un poquito más a las matemáticas aplicadas. En general, nosotros hacemos en análisis, por ejemplo, en cálculo, desarrollamos técnicas basadas justamente en los procesos analíticos, en los procesos deductivos, pero hay muchas cosas, hay muchos problemas que son de existencia. Simplemente sabemos que existe, pero no logramos identificar. Ahí los ejemplos son muchísimos. Incluso, por ejemplo, un número como pi, sabemos que existe, pero no podemos determinarlo en su totalidad. Pero ahí viene justamente la teoría de aproximación, especialmente el análisis numérico. A través del análisis numérico entendemos muy bien que si es un imposible, alcanzar el infinito actual, podemos alcanzar los resultados de forma aproximada. La computación y la AI se basa fundamentalmente en matemáticas de aproximación, obviamente respaldada por la matemática pura y por los fundamentos de la matemática. Y el otro punto que trae el grupo es la enseñanza de las matemáticas. Las matemáticas
entendiendo la enseñanza de las aquí creo que incluso se queda corto porque debería decir enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. De las matemáticas. En los últimos años, en los últimos meses o años, yo creo, sí, también estamos incorporando un poco lo que es la incidencia de las neurociencias, de la neuroeducación en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pues. Entonces, ahí también hemos hecho unas 2 tesis al respecto. Entonces, ahí también tenemos una línea de investigación. Y la etnomatemática. La etnomatemática es muy importante recuperar lo étnico, lo étnico. Ahí hemos hecho algunas tesis con algunos estudiantes, pero amerita dedicarle mucho más tiempo a esta línea de investigación. Es una línea de investigación que trata de recuperar las tradiciones, justamente en el sentido de que generalmente hay el eurocentrismo, el orgulloso eurocentrismo sustenta la idea de que las actividades de medir, contar y ordenar, que son la base fundamental del quehacer matemático, se hacen con base en el paradigma eurocéntrico. Pero no, está demostrado que toda comunidad, todo colectivo humano tiene su forma de responder a esas actividades, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su cultura. La etnomatemática apunta a rescatar esas tradiciones, pues, a mirar de qué manera existe lo que decía Feyerabend en Los Inconmensurables. Es una matemática que no es ni mayor ni menor alcurnia, son distintas. Yo creo que rescatar la etnomatemática nos hace que rescatemos nuestro pensamiento, nuestras formas de entender el mundo también. Bueno, esas son las líneas de investigación. Los objetivos del grupo, pues desarrollar investigación y formación avanzada en problemas de la historia, la epistemología, la filosofía de las matemáticas y sus fundamentos. Investigar y adelantar propuestas educativas sobre las formas de apropiación de la historia en el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas y desarrollar investigación en didáctica de las matemáticas. Es como las tres grandes objetivos. Hemos trabajado un poco en la última parte, especialmente en programas de formación, porque tenemos una idea y unas propuestas metodológicas apuntando al hecho que la calidad de la educación exige revisar algunos elementos claves, específicamente los modelos pedagógicos. Nosotros trabajamos e impulsamos modelos pedagógicos no tradicionales, sino modelos pedagógicos fundamentalmente dialogantes, no basados en el docente, no basados en el profesor, sino fundamentalmente donde interactúan dialécticamente tanto el profesor como el estudiante, modelos dialogantes y donde la educación se plantea como fundamento esencial el desarrollo de los seres humanos, donde la formación profesional es una parte del desarrollo humano. Entonces, estos programas en su metodología reivindican la autogestión, la colaboración, el trabajo mutuo, ¿sí? Trabajan ese tipo de cosas. Entonces, es importante pues comentarles que estamos en esa idea, no solamente aquí en la región, sino en distintas partes del país y de pronto en otros espacios, para discutir ese tipo de propuestas, pues como en contraposición o contestatarias a las formas tradicionales que son a la escuela tradicional, que básicamente proviene pues de la revolución industrial, cuando se querían no educar, sino amansar y domesticar a los seres humanos para que siguieran en el proceso, pues, de aceptar de manera, voy a decirlo metafórica, dócil, pues, las circunstancias en las cuales unos eran los dominados y otros eran los dominantes. En ese aspecto, trabajamos, por ejemplo, el programa Semilleros, que es un programa permanente que lo trabajamos desde hace 20 años, donde hay formación de estudiantes y de docentes. El programa de formación de competencias que lo desarrollamos con docentes de acá de Cali, en el 2009 al 2011. El programa de formación Talentos Pilos. También hemos trabajado con el programa estudiantil Nivelación Académica Talentos Univalle, del PNA, en el 2022. Y
el programa Estrategia de Reconocimiento y Proyección Académica ERPA para docentes y estudiantes de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires en el 2024 y 2025, en conjunto con la vicepresidencia, porque la idea fundamental de la vicepresidenta era llevar la Universidad del Valle a esta zona rural, a Suárez, donde ella es oriunda, pues. Entonces comenzamos a trabajar mirando de qué manera en esta zona, que es una zona muy peligrosa, con propuestas básicamente diferentes pues, a las propuestas que nosotros teníamos. Y entonces pudimos hacer pudimos desarrollar un proyecto ahí tanto con los docentes como con los estudiantes. La visualización del grupo. Tenemos una página que ahí está ahí está la dirección de la página. Los correos electrónicos de Luis Recalde, de Marta Bella, Andrés Chávez. Le coloqué estos correos porque pues, son los de los autores editores del libro, pero obviamente que tenemos, el grupo es mucho más numeroso, ¿sí? De hecho, esta semana, como les decía, otra integrante del grupo, Gabriela Arbeláez, va a hacer una charla justamente que me parece muy interesante, de otras epistemologías, por ejemplo. La visualización del grupo, entonces, tiene con eventos como medio de socialización permanente. El grupo de historia organiza cada 2 años la Escuela Nacional de Historia y Educación Matemática. Cada 2 años organiza las jornadas de Historia de las Matemáticas sur occidente colombiano. También organizó la primera y segunda Escuela Latinoamericana de Historia y Epistemología de las Matemáticas en la Universidad del Valle. Y estamos esperando la tercera Escuela Latinoamericana, pues. Aquí tengo la ficha de la última escuela que fue justamente, perdón, de la Escuela Nacional, sí, de Historia y Educación Matemática, desarrollada el año pasado, el 31, el 15, no, en octubre, esto fue donde, no veo la fecha aquí, pero fue en octubre del año pasado, sí, aquí está, el 6 de octubre del 2025, y fue en la Universidad de Nariño, organizada pues por nuestro colega Andrés Chávez, que nos acompaña el día de hoy y que es uno de los coeditores del libro. Productos, hemos tenido algunos productos en los últimos 5 años, se han publicado más de 10 artículos en revistas, se han publicado 4 libros, se han dirigido 20 tesis de posgrado, 10 tesis de maestría y más o menos 3 tesis de doctorado. Bueno, creo que me extendí mucho en la introducción, aunque pues Andrés dijo que tenía más o menos un tiempito prudencial, por eso me extendí. Pero este es el libro. Se llama El desarrollo histórico del análisis y la teoría de funciones, conjuntos, medida, derivada e integral. Aquí están los tres editores. Entonces, aquí está la descripción. En este libro se hace una indagación histórica de algunos desarrollos del análisis, la teoría de funciones y el análisis funcional en el siglo XIX, inicios del siglo XX. Los capítulos fueron elaborados en el marco de tesis de maestría o proyectos de investigación, como les comentaba anteriormente. Aquí está el contenido. El contenido son 5 capítulos, básicamente, el objetivo de este libro, en términos generales, más allá de los aspectos de contenido, es poder convertirse en una propuesta, tanto para los profesores como para los estudiantes de matemáticas, en algunos conceptos, en algunas teorías, que a veces, por lo menos así me pasó cuando yo estudié análisis, que a veces no entendía por qué teníamos que trabajar esas definiciones como se trabajaban, o en teoría de la medida, cuando introducen la idea de álgebra, de sigma álgebra, sin ninguna explicación, sin ninguna explicación de causalidad. ¿A qué responde esa definición? ¿A qué responde esa teoría? ¿O por qué razón se hace como se hace? Entonces, este libro me parece que podría ser de mucha utilidad para los profesores y los estudiantes en el sentido de clarificar ese tipo de cosas, ¿no? Una cuestioncita es que usted me puede interrumpir a medida que yo vaya avanzando, no pasa nada. Con mucho gusto les contesto las preguntas que ustedes hagan o al final
también podemos tener una sesión, una sesión de preguntas. Lo pueden ver como quieran. El libro consta de 5 capítulos. El primero es Desarrollo histórico de la teoría de funciones. Este capítulo lo desarrollé con mi estudiante Jorge Mendoza. En esa época, creo que era estudiante de doctorado, pero ahorita ya está graduado, ya tiene su doctorado. El otro es la derivada en espacios abstractos. Algo así como esto. Es que aquí creo que tenemos un panorama interesante sobre un desarrollo conceptual que va del desarrollo de la teoría de la integral, integral. Algunos elementos de causalidad que aparecen en el capítulo de Marta Bobadilla y en el capítulo de Andrés Chávez, algunos elementos de causalidad. Y entonces, diciéndolo en términos genéricos, voy a decir uno en general, funciones de RNNR, funciones de RNNR, de RNR. Entonces ahí se define la derivada y se define la integral. Pero luego, como aparecen los espacios métricos, entonces hay una pregunta sobre qué tanto de estos espacios euclidianos de RNNR se pueden extender a los espacios métricos. Es decir, si el concepto de derivada se puede llevar de manera natural de espacio euclidiano a espacio métrico. La integral, por ejemplo. Y luego aparece el análisis funcional, que en principio, en un comienzo se llamó análisis de funciones o de funcionales, y luego Maurice Fréchet estuvo trabajando con algo que se llama el análisis general, donde los objetos son de naturaleza cualquiera. Y entonces aparece la misma pregunta. ¿Se puede introducir la noción de derivada? ¿Se puede introducir la noción de integral? A medida que uno va avanzando en el siglo XIX y a principios del siglo XX, nota que hay muchas versiones y hay muchas propuestas en este sentido, sino que nosotros conocemos algunas solamente. Y algunas, como hablaba ahora, que como todo depende también de los aspectos sociológicos, han sido olvidadas, han sido ignoradas, o sencillamente en ese torrente, pues, que lo que llama la transposición didáctica, que es pasar del saber sabio al saber enseñar, solamente algunas teorías han quedado, pues. Entonces, aquí aparece el desarrollo histórico de la teoría de funciones, que es con Jorge Mendoza, la derivada en espacios abstractos de Volterra y Fréchet, que es la idea justamente lo que les comentaba, hasta qué punto de vista, dado un espacio genérico, se puede ahí definir la noción de derivada. Ahí tenemos la derivada de Volterra y Fréchet y hacemos con mi estudiante, en esa época mi estudiante Víctor Hugo Gil, que ahora es colega, no sé si estará aquí y de pronto nos querrá decir algunas palabras al respecto. Porque trabajó durante 2 años en su tesis, este tipo de cosas. La verdad es que tuvo muchos avances y muchas propuestas que son originales, ¿sí? El capítulo 3, conjuntos despreciables topológicamente y conjuntos de medida nula, es de la colega Marta Badilla, que desafortunadamente no nos puede acompañar el día de hoy, y Francisco Enrique, dos profesores de la Universidad del Cauca, Y ellos, a través de un proyecto de investigación, lograron trabajar un poco sobre los conceptos fundamentales que llevaron en principio de la noción de contenido, pues dado los problemas de la integral de Riemann con el límite, entonces pasamos a la idea de contenido, pero el contenido se muestra insuficiente y aparece la integral de Lebesgue. Pero durante ese periodo, para poder llegar a la integral de Lebesgue, se comienzan a discutir muchos conceptos, como la idea de que es medida, por ejemplo, una función medida, de los conjuntos nulos, los conjuntos que son diseminados de primera especie, etc. Y entonces ellos hacen una muy buena recopilación al respecto y un buen estudio en ese sentido.
El capítulo 4, los orígenes de la integral y el análisis de Cauchy, da cuenta justamente de todo el proceso en el cual Luis Agustín Cauchy, en 1821, a partir de 1821, formaliza la noción de integral, Antes de Cauchy, la integral venía aferrada a los conceptos de infinitamente pequeño, a ciertos conceptos, un concepto de función que no estaba muy bien establecido. Y ahora Andrés nos hablará sobre ello. Y Cauchy logra plasmar una propuesta muy interesante. Entonces, Andrés con sus estudiantes Mónica Obando y Gabriela Chamorro, la verdad es que logran una versión muy original de este tipo de desarrollo conceptual. El capítulo 5 apunta, como les decía, a desarrollo de otras propuestas de integral, en particular con mi estudiante José Dioval Montilla, que ahora ya es colega porque ya se graduó, trabaja la integral se llama Henstock-Kurzweil, la integral HK, así se conoce. Bien, en el capítulo número 1, desarrollo histórico de la teoría de funciones, en principio se hace una diferencia entre lo que es el análisis clásico, la teoría de funciones, y el análisis funcional. En el análisis clásico, los objetos son las funciones en R, en Rn, pues, en Rn, las operaciones aritméticas más el paso al límite. El análisis clásico surge justamente al reconocer las funciones como objetos. Los objetos son las funciones y las operaciones aritméticas. A las operaciones aritméticas se anexa una operación muy poderosa que es el paso al límite. El paso al límite es la herramienta conceptual para formalizar el infinito potencial. Durante siglos estuvimos peleando con los infinitamente pequeños, los infinitamente grandes, los infinitesimales, etc. Y había ambivalencias ahí. Siempre se le criticó a Newton y a Leibniz la falta, a Newton y a Leibniz, la falta de informalidad en ese punto. Claro, algunos resultados aparecían como de la nada, lo que llaman los fantasmas de las cantidades evanescentes, según Berkeley. Ese proceso llega, entre comillas, a su culminación con la introducción del concepto de límite, que no es más que la domesticación del infinito potencial. Y la teoría de funciones, que a veces es que esos tres aspectos se confunden a veces. La teoría de funciones lo que apunta es a las propiedades de conjuntos de funciones y sus clasificaciones, especialmente reconocer cómo son las funciones, las funciones y ahorita pues hay todo un campo de estudio con las funciones en general, pero en este caso, en este periodo, son las funciones que van básicamente de R en R, de A a su conjunto R en R, que se pueden generalizar a su conjunto de Rn en R. Eso es lo que estudia la teoría de funciones, clasificaciones y el análisis funcional. El análisis funcional que aquí es donde empieza a introducirse o a emerger el análisis general, donde los objetos, los dominios de las funciones, ya no son espacios, no son subconjuntos de Rn, sino son conjuntos de funciones. Esa es la idea. Y aquí encuentra, a principios del siglo XX, el matemático Maurice Fréchet, los elementos conceptuales claves para hablar de un análisis general. Los inicios del análisis general son el análisis funcional. Bueno, esa es la idea. Los diversos niveles de representación de funciones tienen que ver con la representación algebraica, que empieza de Descartes, por ejemplo, pero Descartes no introduce la noción de función, pero introduce la representación algebraica, que es una herramienta potente y que luego va a servir de auxiliar, de elemento clave para la representación de funciones de manera algebraica, que es cuando uno dice f de y igual a f de x. Luego aparece pero resulta que estas funciones, esta representación, tiene sus limitaciones que el mismo Descartes les impone, porque él deja por fuera lo que se llaman las funciones trascendentes.
Las funciones trascendentes las deja por fuera. Esas funciones se incorporan a la matemática a través de las series de potencias, de las series de potencias. Las series de potencias son un elemento clave para poder introducir lo que es la función seno, logaritmo, coseno y otro tipo de, todas las trigonométricas y otro tipo de funciones más que en la representación algebraica las dejaba por fuera. Este elemento, esta arma fundamental que son las series de potencias, son el medio que utiliza Newton y Leibniz para resolver la cuadratura del círculo. Y la tercera parte, que la primera parte corresponde como al siglo XVII, XVIII, la segunda parte al siglo XVIII, siglo XIX, la segunda parte corresponde a finales, la representación de funciones discontinuas, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, aquí están los pioneros de la teoría de funciones. Bueno, quiero decirles que en este libro nosotros trabajamos el tercer ítem, la representación de funciones discontinuas. Es el ítem que vamos a trabajar. Entonces, en este sentido, esto empieza en 1898 con 2 artículos y otro de 1905. El primer artículo es Lesiones sobre la teoría de funciones de Borel, Lesiones sobre las funciones discontinuas de Baire, René Baire, y sobre las funciones representables analíticamente de Henri Lebesgue. Emily Borel, René Baire y Lebesgue. Eso son, y Henri Lebesgue. Son los tres libros básicos. Y les diré que pues yo los he revisado un poco a conciencia, esos 3 libros. Y les cuento que la teoría de funciones en esta dirección, básicamente durante todo el siglo XX, ha cambiado ahorita el siglo XXI porque han aparecido nuevos espacios, ha estado atravesada por esos 3 libros. Muchas de las cosas que aparecen en estos 3 libros aparecen en principio de manera enigmática y una cosa interesante es que a veces se han descubierto resultados que no corresponden a la teoría. Por decir algo, el libro sobre las funciones representables analíticamente de 1905 apareció para dar respuesta al problema de la clasificación de funciones de René Baire. Entonces, él escribe un artículo que más que un artículo es un libro, porque son como 80 páginas en ese artículo, pues. Y entonces en ese artículo, él establece algunos resultados basados en la imagen directa de funciones de borelianos, que es un boreliano, y resulta que el resultado es falso. Y eso lo descubre un matemático ruso, que es Lusin, bueno, más que Lusin, Suslin, que era un alumno de él, y entonces, basados en ese error, escriben otro libro que se llama Los conjuntos analíticos, y ahí se va extendiendo ese problema de la representación de funciones más allá de lo que estos 3 autores visualizaron en un momento determinado. Los conjuntos borelianos, pues ahí los trabajamos un poco en el texto, simplemente voy a dar una idea general, pues básicamente son los que conocemos, que se construyen a partir de los... En general, si uno tiene un conjunto, un espacio topológico, los borelianos se construyen a partir de conjuntos abiertos con uniones numerables y complementos. Pero el inicio de esta teoría se hace es en los reales y la idea es la misma. Intervalos abiertos, uniones de intervalos abiertos, complementos. Esa es como la idea fundamental de los borelianos. Bueno, de todas maneras quisiera comentar aquí algo que no tratamos en este texto, simplemente lo comentamos, pero yo lo trato en mi libro, que es sobre la representación de funciones discontinuas, es la idea de que los borelianos parecen ser que son todos los subconjuntos de R, todos los subconjuntos de R. Resulta que si uno mira la cantidad de conjuntos que son de R, que se llama partes de R, pues sería 2 a la 2 al epsilon, ¿cierto? Al epsilon. Pero resulta que esos conjuntos son 2 al epsilon. Resulta que hay más conjuntos
que no son borelianos de los que son borelianos, pero identificar un conjunto no boreliano, esto es todo un lío. Esta discusión la efectúo en el otro libro, pero no aquí, pero aquí hay te damos una idea general. Y la clasificación de funciones discontinuas, donde aparecen la clase 0, las funciones continuas, la clase 1, a través del límite de sucesiones de funciones de C0, que no pertenecen a ellas. Ahí tiene que ver mucho lo que se llama la convergencia puntual y uniforme. Que cuando hay convergencia puntual, no hay un salto de clase, pero sí cuando hay convergencia, perdón, uniforme, no hay salto de clase. Pero hay cuando convergencia puntual, en casi todas las ocasiones hay salto de clase. Entonces tenemos estas funciones muy diferentes a las anteriores, no son continuas, mejor dicho. Hay sucesiones de funciones continuas que convergen puntualmente, que no son continuas. Si la convergencia es uniforme, son continuas. Y luego se generaliza a la C alfa, pero aquí hay algo que René Ver tiene que estudiarlo muy bien, y es esa clase, ese subíndice alfa, porque resulta que ese subíndice alfa es un ordinal transfinito. ¿Hasta dónde llegan esos transfinitos? Pues llegan a aquellos ordinales que son de clase de cardinalidad Alep0. Entonces ahí comienza a verse la potencia. Es más, este es uno de los elementos o de las teorías en las cuales se ve la potencia de la teoría de conjuntos, que muchos matemáticos criticaban porque decían que no servía para nada, sino que era simplemente como un juego lógico muy importante, profundo, pero que no daba respuestas a problemas a los problemas de las matemáticas, que no incidía, que no daba lugar ni a respuestas ni a planteamiento de problemas, ¿sí? De hecho, pues ahí aparece después como uno de los problemas del siglo XX, la hipótesis del continuo. ¿Cuál es la potencia del continuo de R? Pues, y es un problema de gran valor para la matemática. Y aparece aquí las funciones representables analíticamente de Lebesgue, que es de 1905. Una función representable analíticamente cuando se puede construir efectuando ciertas operaciones claramente especificadas de acuerdo a una ley. Esta ley de construcción se denomina expresión analítica. Podría ser incluso series de potencias, ¿no? Podría ser una serie, pero tiene que haber una representación clara de la operación que estoy construyendo. Bueno, este ya es el segundo, pero lo que quería decir es que aquí se crea un circuito entre los borelianos, las funciones representables analíticamente y las funciones de Ver. Resulta que hay elementos de causalidad que van de un conjunto al otro. Como así, como todo boreliano se puede integrar con una función representable analíticamente, que a su vez puede representarse como una de las funciones de las clases de Ver. Entonces hay un circuito que se forma ahí. Ese circuito más o menos lo estudiamos en este libro, pero ese circuito sí lo estudio yo, a profundidad en mi libro sobre la representación de funciones discontinuas. Parece que le está haciendo más, más propaganda a mi libro que a este libro, pero aquí simplemente lo que hacemos es plantear el problema de la representación de funciones. El capítulo 2 corresponde a la derivada en espacios abstractos de Volterra y Fréchet-Agathon. Bueno, a propósito, no sé si yo le había invitado y le había propuesto que de pronto dar un poco, no sé si por aquí está Víctor. Víctor, ¿estás por aquí para que nos hable un poco sobre este capítulo? No sé si llegaría, pero no le puedo identificar, mejor dicho, pero parece que no está Víctor aquí. Pero bueno, entonces, como les decía antes, aquí hay un cambio conceptual, y especialmente con la idea de función como una relación de un conjunto en otro. Aquí no hay todavía teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos se formaliza en 1905 y 1908 por Zermelo. Es más, la teoría de conjuntos cantoriana es intuitiva, no es una teoría axiomática. Sin embargo, obviamente que ahí se pueden identificar los axiomas básicos, que son los axiomas que luego aparecen en la propuesta de Zermelo-Fraenkel, ZFC.
Es como la idea. Pero las funciones que aparecen aquí son funciones que especialmente se desarrollan en el ámbito de la escuela italiana, los italianos, especialmente con Volterra, pues. Volterra trabaja esa idea de una función que le llama funcional, que es, da una función, tenemos un espacio de funciones. En realidad, Volterra no trabaja con funciones en general, sino con curvas. Tengo un espacio de curvas. En R. ¿Cómo podría definir la derivada a partir del diferencial derivada de funciones de ese calibre? Y entonces esa es la pregunta que se hace Volterra. Y aquí en este capítulo lo desarrollamos un poco, ¿sí? Y entonces comienza a trabajar Volterra tratando de mirar este tipo de elementos conceptuales, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la idea de funciones que van de un intervalo en R, continua, integrable y acotada, y luego mirar si en ese tipo de funciones aquí creo que tengo un error, aquí le hace falta algo, porque aquí dice, son las Fs, tal que F va de funciones que van de 0 a 1 en R. Aquí le falta algo, porque el dominio, es el dominio, Moshe, es el dominio. Y esto va a R, esa es la función, es el funcional, mejor dicho, porque es una función cuyo dominio es un conjunto de funciones, que son curvas para él. Igual, si esa función es integrable si es acotada, si es diferencial, si es integral, si es derivable, fundamentalmente él trabaja sobre ese punto, ¿sí? Esa es la idea con estos funcionales. Aquí falta algo, qué pena, pero este es el dominio, porque no sería una función común y corriente. Es una función que va del conjunto de funciones de 0, 1 en R, ese conjunto en R. Esa es la idea. Aquí hay un error. Entonces, algunos los primeros desarrollos de la análisis funcional, pues, están involucrados en esto que aparece aquí, que aparece de Volterra. ¿Sí? Y aquí aparece la línea evolutiva en la cual se establece el análisis general y el análisis funcional, que es la derivada diferencial definida en Hadamard, Stoll, Maurice Fréchet y René Guatteux. En el artículo, en este capítulo del libro, aparece más o menos desarrollado estas líneas de desarrollo. Pues yo aquí no voy a hablar de todas ellas, ¿sí? Sino que hablar un poquito de la derivada de Volterra y Fréchet, especialmente que aparecen resumidas en un libro de 1928 de Fréchet, Maurice Fréchet, un matemático alemán, francés, que se llama Los espacios abstractos y sobre la teoría considerada como introducción al análisis general. Aquí aparece la diferencial de Fréchet. La diferencial de Fréchet, si ustedes revisan un poco, ahí en este capítulo está, creo que está decentemente como explicado un poco, desarrollada la idea de qué es lo que uno trabaja normalmente, que es la idea diferencial, como ustedes ven, que el diferencial es la función p de x más q de y, es la idea diferencial general, y de ahí obtiene uno, pues la idea de la diferencial de Fréchet. Y la derivada de Gatteux, que es esta derivada que se diferencia de la de Fréchet. Pues toda función que tiene derivada de Fréchet tiene derivada de Gatteux, pero al contrario no funciona. Por ahí que hay funciones que son derivadas de Gatteux derivables, pero no son Fréchet integrables, porque esto es lo que denominábamos derivada direccional. Bueno, el capítulo 3, que es el capítulo de Marta Bobadilla, con el profesor Enríquez, se llama Conjuntos Especiales Topológicamente y Conjuntos de Media Nula.
Y en este capítulo se analizan algunos elementos conceptuales que constituyen los elementos de causalidad en el posicionamiento de tres líneas de las matemáticas: la teoría de conjuntos de puntos, la topología y la teoría de la medida. Vamos a ver si aquí tengo, yo creo, este es el cuadro que no sé si se ve muy bien, se ve muy bien, pero esto pues lo iba a explicar Marta, pero con mucho gusto yo hago un resumen general de qué se trata. En términos generales, la idea que traja en este capítulo es la siguiente. Cauchy introduce la noción de integral para funciones continuas, Cauchy, en 1821, es el primer curso de análisis. Es un curso de análisis en el cual aparece por primera vez algo que está muy bien establecido, casi como lo conocemos ahora en un curso de análisis, donde aparece, primero, Cauchy establece un campo numérico como un campo relacional, como es el de los reales. Él no dice los reales, pero dice conjunto numérico, casi que son los reales, pues, pero él no construye los reales, aunque en estos días vino un profesor español y nos dijo que Cauchy se había construido los reales. Y ya me contenté, estoy muy contento porque dije, carajo, siempre un bache que le había encontrado a Cauchy es que hablaba de los números y hablaba de los números reales, pero no había construido los reales. Y entonces este profe me dijo, no, yo tengo un artículo donde aparece la construcción de los reales de Cauchy. Les cuento aquí, ojalá que no es el profe, que me dijo eso hace como 5 años. Aún estoy esperando el artículo, no me ha llegado el artículo de la construcción de los reales de Cauchy. Como sabemos, los reales fueron construidos formalmente por Cantor y Dedekind. Bueno, más otros precursores, pero que se conoce Cantor y Dedekind. Cantor, a partir de sucesiones fundamentales, Dedekind por cortaduras de Cauchy. Esas son las cuestiones que conocemos, formalmente hablando, pero lo interesante de Cauchy es que él sí ve la necesidad de introducir un cuerpo numérico soporte e introduce la noción de función como objeto del análisis. Y no solamente eso, sino introduce la noción de función continua y discontinua. Establece la diferencia entre funciones continuas y discontinuas. E introduce la integral como respuesta al problema de la cuadratura, que es el cálculo de Newton y Leibniz. Formalmente hace análisis, mejor dicho, hace análisis. Y entonces él establece la integral que llama la integral de Cauchy, basada en particiones y en el concepto de límite, fundamentalmente. El concepto de límite. Entonces, Cauchy, incluso el libro no se llama Curso de Análisis, sino Lecciones de Análisis Algebraico de Cauchy. La palabra algebraico es que no había una diferencia muy establecida entre el álgebra y el análisis. Aquí se está estableciendo con este libro. Con este libro irrumpe el análisis como rama independiente de la matemática, como algo distinto al álgebra. Es otra rama diferente. Y entonces aparece en un curso que él dictaba, lecciones de análisis, de análisis algebraico, y en esas lecciones él introduce la noción de integral, pero para funciones continuas. Rápidamente los asistentes y el mismo Cauchy se dio cuenta que su noción de integral para funciones continuas se podía extender a algunas funciones discontinuas. ¿Entiendes? Resulta que en algunos de los cursos que él tenía, recibió como alumno a Dirichlet, el alemán, Johann Dirichlet, que se había ido a Alemania porque él quería aprender análisis, y había que aprender análisis era con las personas más destacadas, los analistas más destacados de Europa, y el más destacado de Europa era Cauchy, y se va a aprender análisis con Cauchy. Y entonces, entre las preguntas que le hizo es, bueno, Cauchy, está bien que tú has definido la integral para funciones continuas y discontinuas, con alguna discontinuidad, pues discontinuas, incluso infinitas, pero pues, ¿será que se puede extender a funciones con un conjunto infinito de discontinuidades
pero denso de discontinuidades. Y le puso el ejemplo de la función característica de los irracionales. Función en 0, 1, en intervalo 0, 1, que vale 0 para los racionales, 1 para los irracionales. Cauchy no pudo contestarle. Dirichlet se fue a Alemania, se volvió y le prometió a Cauchy que le mandaría porque él creía que él sabría cómo dar esa respuesta. Se fue para Alemania, pero pasaron 10 años, 10 años. Y Dirichlet le puso ese problema a uno de sus estudiantes. En realidad era estudiante Weierstrass, pero le puso el problema a Bernard Riemann. A Riemann le puso ese problema. Y Riemann, justamente, en su exposición para entrar de profesor, expuso justamente una teoría de la integral para funciones altamente discontinuas. No totalmente discontinuas, como quería Dirichlet, pero muy discontinuas, bastante discontinuas. Y entonces aparece la integral de Riemann. La integral de Riemann. Y entonces ahí comienza una discusión sobre cómo deberían ser las discontinuidades, la distribución de las discontinuidades para que la función fuera integrable. Y entonces aparecen nociones como conjuntos diseminados, conjuntos de primera especie, contenido, cosas como esas. Y esa rica discusión es la que justamente se desarrolla en este capítulo, la que desarrolla Marta Olladilla con Enríquez. Entonces, ese capítulo se lo recomiendo mucho porque aquí hay una discusión muy fuerte y ellos han logrado organizar esa discusión que aparece dispersa en muchos libros, pero lo organizan con la temática, con la problemática, casi como la estoy diciendo acá, pero mucho mejor. Y además la trabajan conceptualmente. Esa es como la idea de este capítulo. El siguiente capítulo es los orígenes de la integral de análisis de Cauchy. Y ese sí, yo creo que está mi compañero Andrés Chávez, mi colega Andrés Chávez por ahí. Andrés, por ahí estás vos, para que yo quisiera que lo presentara él este capítulo. Andrés, Andrés Chávez, ¿no está por ahí? Hola, Lucho. Hola. Bueno, listo. Voy a quitar mi sonido para que hables, ¿vale? Bueno, está bien, gracias. Entonces, yo cambio esta diapositiva y más bien presento aquí una que tenía preparadas. Lucho, si me lo permitís, porfa. Creo es que tengo eso. Eh, Hola, ¿qué se hizo esta cosa? Bueno, pues así os presento entonces sobre el cuarto capítulo en el que pues el profesor Recalde ya ha dado el título y pues lo tengo aquí ya no digamos en el mismo formato que lo tiene. ¿Sí se escucha bien, por favor? Sí, señor. Lucho, sí se escucha. Sí, señor, se escucha muy bien. ¿O estoy hablando solo? No te escucho, pues bueno, entonces yo continúo aquí. Eh, la idea es, bueno, de este capítulo que dice los orígenes de la integral de Cauchy, pues se habla obviamente de los orígenes históricos, de las relaciones, de las irrupciones que han habido en Cauchy que en otros personajes predecesores no se perciben y las relaciones con otros y bueno, las relaciones que se encuentran. Sin embargo, me interesa más en este sentido o en esta presentación, hacer es una presentación, una comparativa de lo que hace Cauchy
en relación a Riemann para obtener una reflexión, una pregunta, inquietud o quizás provocación en torno a la forma como normalmente se presentan el concepto de integral definida en los cursos de cálculo a nivel universitario. Cabe decir que, pues, la definición que aparece en un típico curso de cálculo universitario sobre integral, normalmente se refiere a la integral de Riemann, esta que se tiene aquí, pues no la vamos a repasar en ese sentido aquí, pero solamente contarla, digamos, una imagen que quizás es familiar para las personas que hayan pasado por un curso de cálculo integral con la típica sumatoria de Riemann, aclarando por lo menos, centrándonos por lo menos en esta partecita que tenemos aquí en la partición entre xi menos 1 y xi, se toma, vamos, un x sub i asterisco, que es un número que es un x sub i que varía, un x sub i asterisco que varía en todo este intervalo que estoy intentando aquí señalar con el cursor. Espero que pueda ser visible. Y de otro sentido, en esta parte, digamos, también en un libro típico de estos de cálculo integral, se hace referencia, bueno, a cuáles son las funciones que normalmente se intentan integrar con esta definición de integral de Riemann. Pues bueno, aquí lo ven en términos como la definición de Riemann, esta es 2x menos 1, todas estas de acá son polinómicas, son funciones continuas. Aquí ya aparece una un poco más elaborada en este ejercicio número 5, que es con una raíz cuadrada. Aquí con raíces cuadradas, 1 sobre una raíz cuadrada, ya unas trigonométricas, y a esta tangente quizás puede ser la más elaborada porque, pues, bueno, se supone que tiene discontinuidades, sin embargo, en el intervalo en el que lo proponen integrar, pues no tiene esa discontinuidad. Entonces, bueno, aquí más ejercicios que proponen ya en términos también las integrales de Riemann refuerza esa idea de que veamos por lo menos en todas estas de aquí, se trabaja siempre, se pide calcular funciones continuas, cálculo de funciones continuas. Y pues bueno, en la definición de integral de Riemann aquí pues ya está transcrita. Cabe decir, la definición de integral de Riemann, en este caso de la función f, es el último renglón. Aquí. Entre el intervalo a y b para la función f, pues es el límite de esta sumatoria s que aquí estaría descrita. Bueno, cabe decir que pues, no lo he colocado en términos de x sub i asterisco como aparecía en la imagen anterior, sino como un t sub i, que varía, digamos, en un subintervalo de la partición. Sí. Vale. Normalmente esa es una forma de presentar la integral de Riemann en los cursos de cálculo. Como integral de Cauchy, y lo decía Lucho sobre la presentación de la profesora, sobre el capítulo de la profesora Marta Bobadilla, planteaba pues que vean previo a Riemann en 1847, 846, bueno, ahí es años, presentó su definición de integral, entre otras cosas, entre otras cosas, motivado por la propuesta de integral de Cauchy, dada en 1823, unos veintitantos años de diferencia. Y Cauchy, cabe decir que lo propone, su definición es para funciones que sean continuas. Para funciones que sean continuas. Y veamos, pues, aquí la definición de integral de Cauchy, en últimas, integral de una función f. Son funciones de variable real. Entre a y b, en el intervalo a y b, pues esto es similar a lo que propone Riemann posteriormente. Una diferencia es que en Riemann, aquí en esta parte que señalo, debería aquí en Riemann aparecer que no debería ser x sub i menos 1, sino un x sub i asterisco o un t sub i que varía en cierto intervalo, ¿sí o no? Que varía en cierto intervalo, pero aquí siempre se toma es que f sea la imagen de x sub i menos 1, algo así como que se conoce que Cauchy, la integral de Cauchy es, para obtener la integral de Cauchy, se asume la imagen de las partes izquierdas, ¿sí, no? De las partes izquierdas de los subintervalos.
En cambio, en Riemann no es necesario, es un número que varía entre la parte izquierda y toda la parte derecha, y intermedio. ¿Sí? Cabe decir que, perdón, esto no lo estoy viendo. Quito. ¿No? Que Cauchy habla, que Cauchy, digamos, se refiere, esto de aquí es para funciones que sean estrictamente continuas. Sus motivaciones, pues no las voy a plantear aquí, por qué solamente sea continua. Sin embargo, esta definición o este concepto, pues, de Cauchy se puede extender a funciones que tienen bastantes discontinuidades y bastantes discontinuidades en un intervalo acotado. Bueno, por lo menos aquí decimos, gráficamente, si fijémonos, una integral de esta función que tenemos aquí, que tenga una discontinuidad solo en esta parte derecha, es realizable, es calculable bajo la propuesta de Cauchy. Aquí están los cálculos, no los vamos a seguir. También lo hace para una función que tenga la discontinuidad solo a la parte izquierda. Bueno, se puede realizar, se puede hacer la extensión de esa definición de integral de Cauchy. Y aquí, bueno, aquí están los cálculos. Y también aquí lo hace, no lo tengo graficado, no tengo la imagen pues de esta función, pero para una función que tenga discontinuidad en un punto intermedio. Se puede realizar y la cuestión es que pues no va a haber, es realizable, es extendible. Pues una pregunta que cabe ahí es, bueno, de orden histórico, quizás de orden histórico epistemológico es, bueno, por qué Cauchy se restringió tanto en su definición hacia funciones continuas? Vale, no lo voy a hablar aquí, les dejo entonces para que ojalá se motiven en la lectura del capítulo del libro que se está presentando. Pero es tanta la extensión que se puede llegar a realizar de la función, de la definición de integral de Cauchy, que miren, para una función que en el intervalo 0,1 tiene discontinuidades en un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, es decir, tiene estas infinitas discontinuidades y que gráficamente lo podemos ver así, es realizable, ¿sí o no? Es realizable bajo la propuesta de Cauchy. Y bueno, si es así, la pregunta es, bueno, un ejemplo de una función que sea no integrable en el sentido de Cauchy. El ejemplo más típico es la función de Dirichlet, de la que del autor por lo menos habló ahora Lucho, que es discontinua en todos los puntos de su dominio. Eh, eh, Normalmente este también es un ejemplo este es el ejemplo típico que se propone cuando se pide una función que no sea integrable en el sentido de Riemann, es esta de aquí. Entonces, bueno, aquí unas cuestiones técnicas de por qué no es integrable en el sentido de Cauchy. Y entonces una pregunta que ha surgido y que de hecho hemos tenido desde así inquietudes que hemos tenido con Lucho y discusiones en las que a veces hasta no hemos estado de acuerdo, sobre identificar una función que sea de Riemann, que sea Riemann integrable, pero que no sea Cauchy integrable. Y entonces aquí la presento. Se presenta, bueno, inicialmente esta función la denominamos función de Riemann. Bueno, analíticamente se ve así y me interesa más gráficamente, para avanzar aquí un poco rápido, es una función, por ahora veamos esta función que tiene discontinuidades, por lo menos aquí en un medio, o en 0,5, en 1,5, en 2,5, 3,5 y así sucesivamente. Se la vamos a llamar como función G1. Resulta, me devuelvo aquí, él va a definir no solo la función G o G1, sino también la función G2, G3, G4, y así sucesivamente, de esta forma que tenemos aquí, donde por aquí creo que planteo, perdón, aquí dice figura G1, es un error, debería ser G2, y esta es la función G2, donde las discontinuidades están en 1/4, 3/4, 5/4, y así sucesivamente. Esa no es no es la G1, sino G2, discontinuidades de G2. Y así sucesivamente las de G3, de G4 van a generar muchas más discontinuidades.
Resulta que la función de Riemann es esta que se define aquí como la sumatoria, esta grande de acá, G1 más G2 más G3 más Gn y sucesivamente, pero en el denominador de cada uno de estos sumandos, para efectos de que no se dispare a más infinito o a menos infinito, me propone, digamos, un garantizador aquí de convergencia uniforme para que esté acotada a esta función, 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2, n a la 2. Esta es la que denominamos función de Riemann. Bien, esa es la que vamos a denominar función de Riemann. Y este es el ejemplo que se propone, que proponemos como una función que es de Riemann y que no es de Cauchy, que no es Cauchy integrable. Una imagen de una imagen de la suma de los primeros 100 términos, algo aquí así, espero que se pueda llegar a ver. Cada uno de estos picos, que espero que por ahí lo puedan identificar, son discontinuidades. Sino por lo menos en 0,5 se ve un salto bastante grande. Por aquí a mitad, en un cuarto, se vería un saltico aquí grande. ¿Sí? Y la cuestión es que esta es solamente la suma está n igual a 100, no es la suma de los de todo, no es la sumatoria completa que va hasta infinito. ¿No? Entonces, resulta que la función de Riemann la función de Riemann tiene discontinuidades en todos los puntos de discontinuidad de cada una de las funciones que se vieron anteriormente. Es decir, me devuelvo aquí. Esta es la función de Riemann, esta f de acá. Tiene discontinuidad en todos los puntos de discontinuidad de esto, que son los 1 medio, 3 medios, 5 medios negativos. En la de esta de acá, que son los 1 cuarto, 3 cuartos, 5 cuartos. En estas de acá, que vienen siendo, digamos, los de denominador 6, 1 sexto, 5 sextos, aquí así sucesivamente. Entonces, en últimas, tiene infinitas discontinuidades y más que tener infinitas discontinuidades, en cualquier intervalo acotado, es un conjunto denso de discontinuidades, Entonces ya, eso, y este es un ejemplo que se propone, bueno, es un ejemplo que se propone de una función que es Riemann integrable, pero que no es Cauchy. En ese sentido, pues es una función bastante elaborada, ¿no? Bastante elaborada. Normalmente en los cursos eh, de cálculo integral, pues llegar a proponer una función de esas de aquí, a veces puede ser excesivo, ¿sí o no? No, puede ser que no den los tiempos, o bueno, la cuestión es que pues unos comentarios la cuestión es que, bueno, en estos comentarios para cerrar, se propone normalmente en los cursos de cálculo, después de haber propuesto una definición de integral de Riemann, de una integral definida, se proponen normalmente ejercicios de funciones, es para calcular, no para determinar no para comprender el concepto, sino para calcular. Y bueno, ¿qué tipo de funciones son las que integran en cálculo integral? Pues normalmente son continuas o algo que tenga una discontinuidad a lo sumo, quizás dos discontinuidades, no mucho más. En ese sentido, una pregunta de carácter histórico es ¿por qué ha trascendido históricamente más la integral de Riemann que la de Cauchy? Quizás sean motivos matemáticos, dejo solamente las inquietudes. Y búsquedas que normalmente he hecho sobre integral de Cauchy arrojan más contenido sobre teorema de Cauchy de la variable compleja que sobre la integral de Cauchy en términos de funciones de variable real. Si no se hace referencia para funciones de variable real y bueno, la pregunta, digamos, con la que quiero motivar es ¿por qué en la escolaridad se ha trascendido más la integral de Riemann que la de Cauchy? Si la de Riemann resulta excesiva para efectos de las funciones que se integran, resulta excesiva. Puede ser a veces compleja o puede ser compleja, digamos, en términos, digamos, para estudiantes, para gran cantidad de estudiantes de cálculo diferencial. Bueno, mi respuesta es no sé. Digamos, puede ser para trabajar digamos, alguien, digamos, interesado en carácter histórico, un trabajo por ahí que pueda llegar a interesar.
Y otra pregunta es, ¿qué tan pertinente es abordar la integral de Cauchy en lugar de la de Riemann en los cursos de cálculo? Bueno, y con eso pues termino la presentación de este capítulo y le devuelvo aquí la palabra a Lucho. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Sí. Vamos a volver nuevamente a la presentación. Aquí está, se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, Entonces, este es el capítulo de Andrés. Y el libro termina con el capítulo 5, la integral de HK, ¿sí? De Heinz-Kurzweil. Pero no voy a entrar mucho en detalle porque nos cogió el tiempo. Simplemente diré lo siguiente, a ver. Resulta que a partir de la emergencia de la integral de Lebesgue como una propuesta que, de acuerdo a los primeros análisis, daba respuesta al problema de la integral, especialmente a los problemas de la integral que aparecían en Riemann a partir de la teoría de la medida. Entonces, la integral de Lebesgue se posiciona como la integral más general que puede existir. Sin embargo, muchos matemáticos, entre ellos estos dos matemáticos ya en el siglo XX, en los dos artículos que aparecen aquí, que aparece el tipo de integral de Riemann y sobre el integral de Lebesgue de 1968, por ejemplo. Entonces aparecen muchas integrales, muchas propuestas de integral. Yo aquí tengo las integrales que son la de Cauchy, Riemann, Lebesgue, de Enjoy. Simplemente en el capítulo, como dice Andrés, como para invitarlos a leerlo, hacemos un inventario más o menos grande del tipo de integrales que se proponen después de la integral de Lebesgue. Dado que hay un problema con la integral de Lebesgue, porque la integral de Lebesgue parte de un presupuesto, Lebesgue parte de un presupuesto, es que para poder que una función sea Lebesgue integrable, todos los conjuntos deben ser Lebesgue medibles. Y en 1905 aparece un conjunto justamente que no es Lebesgue medible. Por lo tanto, hay funciones que no son Lebesgue integrables. Ahora, si bien estas nuevas propuestas, como la propuesta de la HK, no solucionan el problema que está planteado en el sentido de la generalización del Lebesgue más allá de la teoría de la medida, sí establecen a través de generalizaciones, porque toda integral HK es Lebesgue integrable, más ahí, no, toda integral de Lebesgue es HK integrable, más HK integrales que no son Lebesgue integrables, con una diferencia fundamental, que es la que creo que llamo la atención en ello, vamos a ver si no, que nos llama la atención en ello, que es que la integral de HK, integral HK se trabaja justamente, si bien va más allá un poco que la LB, trabaja con algunos elementos conceptuales que no son, que exigen, una pericia, pues, como son los de la teoría de la medida. Con HK se vuelve nuevamente a la idea de límite y se establece una generalización. Entonces aquí en el libro justamente lo que se hace es presentar esta nueva propuesta de HK y pues, se establecen algunas conclusiones al respecto de por qué esta puede ser una mejor forma de introducir la integral en los cursos, así como decía, y se abre el compás de la pregunta. ¿Hasta qué punto de vista, de pronto, trabajar con la integral de Lebesgue, cuando se puede introducir una integral como la HK, que acoja las funciones Lebesgue integrables, pero que de pronto son mucho más fáciles de digerir que la integral misma de Lebesgue, donde se establece todo un parapeto teórico basado en la noción de medida? Bueno, como para no ir más allá, porque ya creo que estamos pasados de tiempo, voy a dejar ahí y de pronto pues esperaría que de pronto ustedes tuvieran alguna pregunta, no sé, alguna duda o algún comentario al respecto.
Gracias, profe. Yo sí tengo una pregunta, Efectivamente. profe. Listo, está bien. Profe, muchas gracias por la presentación del libro. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿este libro desarrolla la misma, digamos, dinámica que desarrolló en su libro de Historia de las Matemáticas? ¿Sigue la misma estructura, así como, digamos, natural como su merced propone? ¿Sigue ese mismo enriquecimiento teórico, así tan profundo? Y quisiera saber también si va a sacar una segunda edición de ese libro que me parece bueno, y si cuando ustedes hicieron la definición de la integral de HK también trabajaron, pues como ya están trabajando cosas del siglo ya cercano acá, la derivada de Caputo, de pronto cosas así, de pronto sería interesante. No sé si eso fue también tema de discusión en el grupo de ustedes. Esas son mis preguntas. Bueno, con respecto al libro, le cuento que es que, lo que pasa es que el libro sacamos creo que 200 o 300 ejemplares del primer libro, y entonces se agotaron en poco tiempo, porque en algunas universidades lo llevan como libro de texto, el de lecciones de historia de la matemática. Ahorita estamos mirando porque le cuento aquí, pues, como una infidencia, que ese libro lo tuve en revisión durante 5 años, imagínense, 5 años en revisión. Entre esas revisiones, pues lo revisó el editor de la Universidad del Valle, yo mismo le pagué a un editor particular, alguien que supiera matemáticas, que supiera leer, algo así, pues, y yo estaba tranquilo. Y le cuento que el primer día que me dieron el primer ejemplar, lo abrí y encontré el primer error. ¿Qué le parece? Pues carajo, quedé más triste. Y luego a medida que he ido avanzando, porque lo he seguido en mis cursos, he encontrado muchos errorcitos. No son errores conceptuales profundos, pero sí hay necesidad como de hacerle una revisión. En el pasado semestre, con mis estudiantes del curso de Historia de la Matemática, estuvimos haciendo, incluso Andrés me ha ayudado también en ese punto, con sus estudiantes, y esperamos que salga la próxima edición como hacia el final del año 26, ¿vale? Esa sería como la idea. Este libro que es el de Historia del Análisis que estamos presentando, yo no diría que es un libro para un curso de pregrado, por ejemplo. Podría ser un curso avanzado para posgrado, para maestría o para doctorado. Alguien que le guste la historia de la matemática, que le guste el análisis, que quiera trabajar en ello y quiera mirar cosas conceptuales un poquito más profundas, porque no está pensado pues para la enseñanza de un curso, sino está pensado desde el punto de vista investigativo. ¿Vale, profe? Eso es lo que le podía decir. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o alguna otra. El profe Manuel no sé si el profe Manuel está hablando y hablar. Sí, el profe Manuel. Nos vamos a las 10 de la noche y dormir otra vez, ¿no? Ya anoche nos acostamos tarde. Pobre, pero mi madre, yo, sí, no. Usted también duró tarde por ahí. No les entendí, Ya. profes. Rafael, puedes hablar, ¿vale? Hola, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Bueno, me parece muy interesante que la charla al principio estaba muy basado en todo lo que era la etnomatemática y digamos como esta visión de las diferentes matemáticas alrededor del mundo, pero veo que aún las integrales están muy centradas en la parte europea, ¿no? O sea, Riemann era alemán, Cauchy y ¿cuál era el otro? Ah, Dirichlet, Dirichlet, Lebec. Lebec. Eso, Lebec también es, los dos son franceses. Entonces, no sé si tal vez haya otra visión de este tipo de integrales o una propuesta de integrales desde una perspectiva étnica o tal vez americana o desde otra civilización que no sea pues la europea, o si se le puede decir civilización, o sea, desde otra parte geográfica. Muchas gracias por la pregunta, Rafael. Bueno, le cuento que nosotros, en general,
Siempre hemos navegado, como decía, entre dos corrientes, porque creemos que se trata justamente de trabajar con otras alternativas, tener propuestas contestatarias, pero la idea de tener propuestas contestatarias es también conocer al enemigo, metafóricamente hablando, pues. Entonces, uno de los aspectos que nos moviliza, como decía al principio de la línea de investigación, es desarrollo epistemológico de las matemáticas. Ese desarrollo epistemológico de las matemáticas tiene relación directa con las matemáticas occidentales, con las matemáticas occidentales. Ese es el punto. Entonces, nosotros trabajamos, cuando hablamos de desarrollo conceptual epistemológico, desde las matemáticas eurocéntricas. Pues, ahora, con lo que usted me pregunta, justamente, este es un desarrollo investigativo que para nosotros lo hemos venido desarrollando desde hace unos 10 años, por ahí más o menos con algunas tesis de algunos estudiantes, de algunas etnias, por ejemplo, de acá del Valle del Cauca y de Cali, perdón, del Cauca. Con respecto a su pregunta, lo que pasa es que las raíces de la integral como tal, provienen del problema de las cuadraturas, como yo trabajo un poquito en el libro de historia y en otro artículo que hablo sobre las raíces históricas de la integral de Lebesgue. Entonces, claro, ahí hay una fuerte concepción eurocentrista sobre un problema, bueno, sobre tres problemas en realidad, que son los problemas de medir, contar y ordenar. Los problemas que movilizan la matemática son cómo contar, cómo ordenar y cómo medir. Lo que pasa es que, como siempre, las civilizaciones hegemónicas le ponen nombre a ese tipo de respuestas. Y dentro de los europeos, la respuesta a esas son la matemática. En lugar de hablar de matemática europea, hablan de la matemática. Muchos se apropiaron de la palabra. Pero ese tipo mismo de cosas de medir, contar y ordenar, ustedes las pueden encontrar en todo tipo de civilizaciones, desde distintos ámbitos. Y a veces uno piensa que son respuestas un poquito como menores, pero resulta que las respuestas que se da tienen que ver, dentro del punto de vista de la matemática, por la pertinencia, por la necesidad que se tiene de responder a problemas de la vida, a problemas del entorno, a problemas del ser, por ejemplo. Entonces, una comunidad que no le interesa básicamente el comercio, no le interesan las aplicaciones, sino vivir en armonía con el entorno, pues realmente no va a seguir esa línea. Entonces yo creo que una de los elementos claves que podemos hacer en ese tipo de eventos es promover otro tipo de acercamientos. Por eso estoy promocionando mucho la charla de mi colega Gabriel Arbeláez, que es el jueves, que es el 27, porque tiene una propuesta un poco diferente al respecto de cómo trabajar en el aula, por ejemplo. Pero concretamente su pregunta, ¿no es escabullirme? No. Con respecto a la noción de integral es europea, la noción de integral es europea, es de barniz eurocentrismo, mejor, eurocéntrico, mejor dicho. Y la respuesta, problema de medir desde los europeos, desde el occidente, ¿vale? No sé si Rafa quiere dar otra cosa Muchas o aquí. gracias. Es un espacio muy propicio para justamente que debatamos ese tipo de cosas, ¿no? Antes de que nos despache Andrés, quiero invitarlos mañana a mi charla sobre ontología de los objetos matemáticos a través de la teoría de representaciones. Que son cosas que también podemos hacer. Realmente una propuesta que tengo sobre cómo mirar la ontología de los objetos matemáticos a través de unas ideas que considero novedosas sobre qué es eso de existir en matemáticas, ¿no? Entonces, creo que podemos dejar ahí la charla, Andrés, por el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias a usted y al profe Andrés. No sé si haya más preguntas. Vale, si no hay más preguntas, damos por finalizada la ponencia y muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Feliz noche.
Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Excelente noche. Buenas noches, gracias. Buenas Muchas noches, profe. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, la asistencia.